Muy buenos días. Muchas gracias, Pere y Andrea, por la invitación. Lo que quiero compartir ahora son los resultados de un estudio realizado en el marco de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades que cursé el año pasado en Flaxo, así como también algunos hallazgos del trabajo de la Iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima, que como lo comentó Jorgelina, fue coordinada por Fundación Futuro Latinoamericano en conjunto con CDKN y el IDRC, y apoyó la implementación de proyectos de investigación-acción en ciudades pequeñas y medianas de Latinoamérica. Justamente uno de ellos es el proyecto que Jorgelina nos acaba de compartir. Permítanme iniciar con algo de contexto. Las ciudades hoy en día se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático. Sus efectos están relacionados con ocurrir eventos climáticos extremos, aumentos de temperatura, vulnerabilidad a deslizamientos y precipitaciones, entre otros. Según el reporte de ciudades y cambio climático de ONU Hábitat de 2011, el cambio climático está provocando impactos en sectores distintos, del residencial, comercial, de transporte, etcétera. Y asimismo, las ciudades contribuyen significativamente al calentamiento global debido a que en ellas se realizan diversidad de actividades que generan gran cantidad de gases de efecto invernadero. A estos problemas se suma el deterioro de las relaciones de vecindad, que la acelerada urbanización moderna está causando y que impide que el fenómeno climático sea enfrentado desde un sentido comunitario, colaborativo o de asociación. Entonces, este vertiginoso proceso de urbanización que experimentan las ciudades las convierte en espacios territoriales altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, pero también en espacios privilegiados para combatir este fenómeno. Entonces, lo que yo planteo es que dentro de las ciudades, los barrios se conviertan en actores estratégicos para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Para efectos de este estudio me he centrado específicamente en la adaptación. Por su escala de proximidad, el barrio es el lugar donde la gente desarrolla su cultura, encuentra sus medios de vida, genera un sentido de identidad y de pertenencia. Por tanto, diríamos que se constituye en una base de intervención territorial desde donde se puede efectivamente promover la participación de la comunidad y el fortalecimiento de la cohesión social. Entonces, se constituye así en un espacio propicio para experimentar y aplicar medidas y acciones de adaptación al cambio climático efectivas y de gran impacto. La pregunta es, ¿cómo lograr eso? Bueno, la propuesta es que estas acciones de adaptación consideren en su concepción e implementación tres elementos: la participación, la coordinación institucional y la sostenibilidad, para que resulten efectivas y tengan impacto. Pero, ¿qué implican esos tres elementos? Bueno, yo he analizado aquí algunos atributos para poder conceptualizarlos. En cuanto a la participación, lo que interesa es definir si en la implementación de acciones se consideran espacios participativos formales o si más bien estos surgen de una manera espontánea. Por otro lado, ver qué alcance se le quiere dar a esa participación. ¿Es puramente informativa o consultiva o realmente se espera que sea activa? Por último, ¿qué actores están incluidos? ¿Se está considerando a grupos excluidos o vulnerables, por ejemplo? En cuanto a la coordinación, analizo una serie de desafíos que esta plantea en relación, por ejemplo, a cómo evitar una duplicación de acciones o cómo superar la contradicción entre programas y políticas. Y aquí también esto va a depender del alcance que los procesos de coordinación tengan. ¿Se coordina con fines de comunicación y cooperación o se quiere ir más allá y lograr una verdadera colaboración? ¿Hay la intención de alcanzar incluso niveles de reasignación de fondos o fusión de recursos? Eso que implicaría ya estaríamos hablando ahí de una convergencia. Y finalmente analizamos la sostenibilidad desde dos aspectos. Por un lado, si estas acciones de adaptación en las ciudades son de largo alcance, y lo otro es si promueven la conservación y la restauración de los ecosistemas.
Partiendo de esos tres elementos y a través de distintas entrevistas semiestructuradas a actores claves, lo que analicé son casos de medidas o acciones de adaptación al cambio climático implementadas en barrios de ciudades de Latinoamérica, los 4 casos que vemos aquí, para evidenciar cómo la gente puede ser partícipe de acciones en su territorio y coordinar con los gobiernos locales para adaptarse a los efectos del cambio climático y dar sostenibilidad a esas acciones. Por razones de tiempo voy a compartir de forma muy breve solo 4 casos, 3 analizados en el marco de la especialización y 1 en el marco de la iniciativa de ciudades resilientes al clima. Guardianes de las Colinas es una iniciativa ciudadana apoyada por la cooperación alemana que busca hacer frente a efectos del cambio climático relacionados con inundaciones y deslizamientos por precipitaciones intensas que enfrenta la parroquia San Pablo de la ciudad de Portoviejo en Ecuador. Un grupo de habitantes de esta localidad se ha organizado conjuntamente con el Consejo Parroquial y luego de un proceso de autorreconocimiento individual, ha empezado a impulsar acciones de formación y prácticas comunitarias como las mingas, encaminadas, por ejemplo, a reforestar una zona de la colina y estabilizar taludes en una quebrada. Actualmente son 40 guardianes de la colina, en su mayoría mujeres, muy motivadas y apropiadas de este espacio, que se encuentran cogestionando acciones en la comunidad con el consejo parroquial y con el municipio, pero también se autoconvocan mediante el uso de herramientas tecnológicas como el WhatsApp. Esto muestra la importancia que hoy en día tienen este tipo de mecanismos de comunicación no tradicionales. Gracias a una estrategia intensa de fortalecimiento de capacidades, se han empoderado y están orientando sus esfuerzos a lograr poco a poco la transformación social y ecológica de su espacio. El segundo caso, el Nevado Huaytapallana se encuentra en un acelerado proceso de derretimiento glacial, amenazando la provisión de agua potable para la ciudad de Huancayo, en Perú. Luego de un trabajo de reforestación y establecimiento de zanjas de infiltración en la parte alta de la cuenca, se trabajó en un piloto con un barrio de la parte baja para sensibilizar a la población sobre el rol clave de la cuenca en la provisión de agua. Se instalaron medidores en las casas de este barrio para establecer un cobro diferenciado en función de la cantidad de consumo. Esta medida en un inicio causó el rechazo de la población porque ésta estaba acostumbrada a pagar una tarifa fija independiente del consumo, pero luego de un proceso de capacitación y trabajo conjunto con la empresa de agua y el gobierno regional, comprendió el fuerte vínculo rural-urbano, el rol de los glaciares y de las comunidades de la parte alta en la provisión del recurso, por qué este se está volviendo escaso y la necesidad que hay de pagar pues, por el agua. La iniciativa incluyó un trabajo de cogestión, de promover el diálogo, y finalmente se logró definir de manera conjunta el nuevo mecanismo tarifado. El tercer caso se desarrolla en Los Pinos y Villanueva. Son 2 de los barrios más violentos e inseguros de la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, y altamente proclives a sufrir deslizamientos de tierra por su ubicación física. Mediante un proyecto de evaluación y planificación participativas apoyado por el BID, se capturó de manera directa las percepciones de moradores y moradoras de estos barrios, determinando que se veían muy impactados por olas de calor y sequías que se agravaban por las lluvias intensas de corta duración. Esto afectaba sus activos comunitarios, sus hogares, sus pequeños negocios. Entonces, como resultado de un proceso colaborativo entre técnicos del proyecto, vecinos, vecinas y el municipio, se propiciaron espacios para la coproducción, la identificación y la implementación conjunta de medidas de adaptación de bajo costo y técnicamente viables. Esto es importante. Es así que se implementó un proyecto piloto que fue cofinanciado por la población, por el municipio y por el proyecto, y que consistió en la construcción de muros de retención con llantas usadas, como vemos ahí en la fotografía, para así evitar deslizamientos.
El proceso incluyó el fortalecimiento de la capacidad técnica de guías comunitarias, albañiles, maestros de obra y una capacitación específica en construcción y mantenimiento de los muros con el fin de que se puedan continuar replicando en otros barrios. El último caso es de este proyecto desarrollado en el marco de la Iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima, que analizó las capacidades de los hogares y de las instituciones para responder, recuperarse y fortalecer la resiliencia climática y socioambiental en ciudades del delta del Amazonas brasileño. Estas ciudades están altamente expuestas a riesgos hidroclimáticos. Es así que el proyecto promovió un proceso participativo con los actores locales relevantes para corroborar información climática levantada, pero también para identificar desde sus vivencias los riesgos que los aqueja. Finalmente se organizaron en el barrio Chicolandia, en la ciudad de Abeitetuba, y lograron la construcción de un prototipo de recolección de agua lluvia compartido para 3 hogares cuya población tiene escaso acceso a agua potable. Es un sistema bastante sencillo a partir del cual pueden acceder a agua de manera segura. El gobierno local tiene interés de replicar el modelo y un dato interesante es que la iglesia del barrio evaluó el sistema y donó el material para la construcción de 30 prototipos más para familias de escasos recursos. Como hemos visto, dentro de estas ciudades, la escala territorial de intervención son los barrios, cuyo denominador común está dado por los niveles de vulnerabilidad frente a amenazas climáticas, pero también por la predisposición que muestran para enfrentarlas desde la acción comunitaria. Entonces, más allá del diseño técnico de las medidas, cada una ha incorporado procesos participativos y de coordinación institucional para promover la inclusión, el involucramiento, la colaboración de los distintos actores. Los casos evidencian entonces que estos 3 elementos que planteo, la participación, la coordinación y la sostenibilidad, son elementos relevantes en la adaptación al cambio climático y me gustaría muy brevemente referirme a cada uno. Veo que se movió un poquito las diapositivas, disculpen, es por la plataforma. En términos de la participación, los diferentes espacios creados o identificados contemplan talleres de capacitación, reuniones ampliadas, mingas, incluso espacios autoconvocados que tienen un efecto multiplicador importante. Entonces, yo creo que es necesario promover estos espacios de participación de doble vía. Una participación orgánica propiciada y convocada desde la propia autoridad pública, pero también identificar oportunidades para una participación más autónoma, más informal, que al surgir de abajo hacia arriba tiene la ventaja de resultar más colaborativa. Un componente fundamental de estos procesos ha sido el fortalecimiento de capacidades. Entonces, creo que la participación debe ser vista como una oportunidad para el aprendizaje y la capacitación. Es decir, hay que fortalecer capacidades en los barrios para que la población recupere desde su propósito individual un sentido de identidad, de pertenencia y de corresponsabilidad. Esto lo veíamos, por ejemplo, en el caso de los guardianes de la colina. Contar con el compromiso y el involucramiento directo de la autoridad local es otro factor imprescindible de un buen proceso participativo. Hay que comprometer a los consejos o juntas parroquiales, es decir, a todas las organizaciones formales que existen en el barrio para que conecten directamente con la ciudadanía. La clave está en buscar y aplicar metodologías y mecanismos innovadores de participación, pues como hemos visto en los casos de Tegucigalpa y Abeitetuba, sí existen soluciones de bajo costo que pueden ser implementadas de manera participativa para responder a las realidades y particularidades de cada barrio o localidad. En lo que respecta a género, de los casos que hemos analizado, se desprende que el enfoque ha sido incorporado todavía de manera incipiente. Solo 2 de las 4 experiencias lo han trabajado, que son Puerto Viejo y Tegucigalpa, aunque no como un eje específico.
En los dos se evidencia una participación activa y empoderada de las mujeres. Sin embargo, este es un tema sobre el que hay que continuar insistiendo y profundizando. Se debería trabajar para incorporar explícitamente el enfoque de género, de manera que los diagnósticos de vulnerabilidad, por ejemplo, consideren información desagregada por género, y que las medidas y que se prioricen medidas de adaptación contemplando esas formas diferentes en que a hombres y a mujeres de los barrios les afecta el cambio climático. Aunque parezca utópico, la propuesta creo que sí es avanzar con procesos que vayan creando en los barrios una cultura participativa, no solo a nivel de sus residentes, sino también de sus autoridades. Me voy a apurar un poco, me dicen que tengo poco tiempo. En términos de la coordinación institucional, un factor importante que la coordinación logra abordar son los desacuerdos o conflictos entre distintas instancias. Esto, por ejemplo, lo vimos en el caso de Huancayo. Los niveles de coordinación varían en función del alcance de las medidas, entonces van desde el establecimiento de espacios para el diálogo y la colaboración hasta la definición de acuerdos interinstitucionales. En la región aún es poco común llegar a estos niveles de convergencia de la que hablábamos. Sin embargo, propiciando las alianzas y la coproducción, sí se logra sumar esfuerzos humanos y monetarios, como vimos en estos casos de los pilotos. Los gobiernos locales entonces tienen un rol de liderazgo en la promoción de las alianzas con los barrios, y lo que hay es que a nivel gubernamental la tendencia o lo que proponemos es esta tendencia actual de gobernar en red para coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil. Con esto quiero decir que la coordinación es un proceso técnico, pero también altamente político. Entonces, se necesita la voluntad de los gobiernos nacionales y locales realmente para tener esta visión estratégica y de largo plazo en términos de coordinación. En cuanto a la sostenibilidad, importante comentar que todas estas medidas han sido concebidas con una visión de largo plazo, fomentan la conservación de los ecosistemas donde intervienen para lograr el bienestar de las poblaciones y desarrollan acciones concretas para hacer frente a las amenazas climáticas. La cooperación tiene un rol relevante en el impulso de la adaptación, pero es temporal y de apoyo, por tanto es importante ver cómo estos procesos tratan de anclarse a la agenda local para ser empujados y sostenidos desde la autoridad territorial. Importantísimo también dejar capacidades locales instaladas en los barrios para que estos mismos moradores sean los que continúen los procesos y pongan en práctica los conocimientos adquiridos. La posibilidad de réplica y escalabilidad es un factor fundamental para la sostenibilidad. Simplemente quiero concluir diciendo que para lograr una gobernanza urbana que atienda a la resiliencia transformacional, lo que se propone es la promoción de una participación activa, comprometida y coordinada de los barrios con los gobiernos territoriales. Yo creo que esto potencia el impacto y la sostenibilidad de los procesos de adaptación al cambio climático y va a canalizar de mejor manera su integración en las agendas locales de desarrollo. Creo que me extendí un poco, disculpen por ello, pero eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.